Sí, a ver, alguien de manera voluntaria. A ver, empezaremos con las damas. A ver, Buenas tardes, Luisa. buenas Le tardes. habla la profesora Verónica, ya, participante de este módulo. Y bueno, a su pregunta, ¿no? Lo que indicaba, ¿qué, qué estrategias, metodologías, o mejor dicho, qué perspectivas quisiéramos, ¿no? Del, del módulo en este caso. Bueno, yo cuando me inscribí a este diplomado, más allá de saber las técnicas, estrategias que ya conocemos, yo yo necesito, ¿no? Dentro de mi aula, de estrategias metodológicas que sean acorde a la actualidad del estudiante, ¿no? Ya que las otras estrategias, pues, si bien ayudan, sí, aún, pero viendo la realidad de la pandemia, todo eso, pues se necesita innovar, ¿no? Entonces, yo quisiera pues de que nos pueda guiar en ese ámbito, ¿no? De, de buscar nuevas estrategias que estén inmersos las estrategias tal vez de antes y con la tecnología, ¿no? Tomando en cuenta que también en este sector, bueno, yo hablo de Pando, no sé si todos los participantes son del departamento de Pando, ¿no? Pero también en este lado, pues es bastante diferente al lado de La Paz, ¿no? Donde hay internet y una mayoría, al menos yo pienso un 70% de estudiantes se cuenta con tecnología que pueden acceder a ellos, ya sea celulares, computadoras, etcétera, ¿no? También quisiera que se tome en cuenta, ¿no? Y buscar sobre todo estrategias innovadoras que nos puedan ayudar, ¿no? En nuestro proceso de enseñanza con nuestros estudiantes. Dice. Muy bien, profesora Verónica. A ver, ahora sí, continuamos a ver con alguien más. O sea, la pregunta es, ¿cuáles son las expectativas que tenemos de este módulo, ¿no? ¿Cuáles son nuestras expectativas para abordar este módulo que estamos abordando, el módulo 3, ¿no? Teniendo en cuenta de que ustedes ya pasaron el módulo uno y 2. A ver, ¿qué dice Zoli? Zoli Nina. Buenas tardes, licenciado. Un saludo cordial para todos los colegas ahí. Bueno, las expectativas que tengo sobre este diplomado es conocer nuevas estrategias metodológicas que se puedan aplicar dentro del aula, dentro y fuera del aula, ¿no? Para que así podamos tener mayor confianza con los estudiantes y demás. Eso sería, licenciado. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, ¿alguien más? A ver, mm, ¿qué dice Silvia? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Ariel. Vamos. Licenciado, la expectativa, buenas tardes también a mis colegas que están en este módulo. Y dice, las expectativas para de este diplomado, ¿no? De estrategias es, yo como docente del nivel primario, es tratar de enriquecer, ¿no? Abrir, o sea, buscar una nueva estrategia de llamar al estudiante a que sea partícipe en el aula, ya sea dinámica, porque hoy en realidad los estudiantes casi ya no quieren venir, ¿no? Acá a pasar clases. Ya, yo estoy hablando del departamento de Pando.
en área rural, Santa Rosa de la Buna. Entonces, no quieren venir. Entonces hay que buscar una motivación, una estrategia que el estudiante venga. Entonces, yo quiero esa expectativa, lo futuro para que los estudiantes vengan porque realmente les guste, no por obligación de sus padres de familia. Entonces, es lo que trato de, trato de buscar y sigo en eso. Que también la clase les guste, que lo tomen como a ellos les gusta, a los niños les gusta ahorita esos dibujos animados, ¿no? Entonces, les gusta, entonces yo también quisiera que la clase les encante de esa manera, ¿no? Entonces, Exacto. de esa manera les quisiera trabajar. Muchas gracias. A ver, por último, vamos a pedir a una damita. A ver, profesora Fabiola, está ahí. Ahí está. Buenas tardes, Bueno, licenciado, colegas presentes. Bueno, soy maestra de la especialidad de educación física, ¿no? Y mis expectativas, pues, sería, ¿no? Aprender nuevas metodologías. Estoy trabajando con el área del nivel primario y, pues, quisiera aprender más estrategias metodológicas para mejorar lo que es la lectura y escritura. Eso sería, licenciado. muchas gracias a todos quienes han participado. A ver, no sé si alguien más está libre todavía y luego vamos a iniciar con nuestra presentación. A ver, Licen, buenas noches. buenas noches, adelante. Buenas noches, Licen. Gratamente sorprendido. Primeramente, muy buenas noches a su persona y también a los participantes y compañeros del diplomado. Gratamente sorprendido, Licen. Casualmente yo apellido también Quispe Chambi. Así Mi es. nombre es Juan Carlos y hoy viendo en el chat del WhatsApp veo que usted se llama Francisco Quispechani, entonces como anécdota, ¿no? Un poquito me causó ¿cómo le puedo decir? Encontrar tal vez a una persona con el mismo apellido y no, Así es. apellido, ¿no? Entonces le hice eso como anécdota, le cuento. Interesante, interesante. Bueno, Licen, lo que yo quisiera comentar en este aspecto es que parece que todos los participantes somos del departamento Pando. La realidad en la que se vive acá en el departamento, el nivel es bajísimo. En anteriores años siempre se ha ocupado el último lugar a nivel nacional con relación a la educación. Lo que mencionaba el colega de Santa Rosa, por ejemplo, esa sí es la realidad. A veces hay que buscar motivos o motivar a los estudiantes para que participen a las clases, ¿no? Entonces, ahora con relación a la expectativa sobre el módulo, Lice, mire, yo quiero ser crítico en esto y sincero también al respecto. Siempre me he caracterizado por ser sincero. Ujú. Hasta ahorita, los módulos que hemos llevado, creo que siguen siendo para mí tradicionales con los anteriores docentes porque solo se ha remitido a clases expositivas, teóricas. Entonces, cuando menciona el colega que quisiéramos estrategias innovadoras o estrategias donde realmente sean, ¿cómo le diría yo?, que pudiera el docente exponerlo de una manera tan práctica e interactiva con los mismos participantes. Creo que a ese nivel no hemos llegado todavía. Entonces, hasta ahorita me deja un poco, sí, un sabor un poco no muy Ujú. grato de todo el diplomado que hasta ahora lo vamos llevando. Entonces, yo quisiera que tal vez, ¿no? En los próximos módulos o clases se haga más práctico, o sea, no tanto teórico, Ujú. porque a veces lo teórico llega hasta cierto punto la comprensión, pero cuando se vive de manera práctica, una forma de taller, realmente el aprendizaje queda y la motivación y la atención es realmente interesante. Tal vez manifestarle solamente eso, Licen, y darle la bienvenida al grupo y al módulo. Muchas gracias, estimado Juan Carlos, y igualmente, ¿no? Mira, habemos muchos quispes, muchos que compartimos el mismo apellido. Bueno, gracias por las inquietudes, y vamos a tomar en cuenta eso, ¿no? Siempre es bueno saber, digamos, cuáles son las expectativas de los participantes.
a fin de que nosotros ya tomemos en cuenta esas apreciaciones que tienen cada uno de ustedes, ya para mejorar, ¿no? Y responder a esa necesidad que se tiene. Entonces, en ese ámbito es lo que vamos a trabajar, ¿no? En los posteriores sesiones sincrónicas que vamos a tener, y así también en los trabajos que tenemos, ¿ya? Sin embargo, por el momento, a ver, vamos a hacer una introducción a lo que es a la unidad temática número 1 de la semana 1 del módulo 3, ¿ya? Bueno, para eso voy a compartir pantalla y vamos a hacer una introducción nomás, más que todo, de lo que es la unidad temática, ¿ya? Entonces, para lo próximo ya vamos a tomar en cuenta todas las expectativas que cada uno de ustedes tiene. A ver, me confirman si es que aparece o no en la pantalla, ¿ya? A ver, un ratito. Aquí estamos. Ahí está. Ya. Ya, se observa, ¿no? Sí, licenciado, se observa, está con claridad. Ya, muchas gracias. Bueno, el diplomado que tenemos es el diplomado en estrategias metodológicas y didácticas para el proceso educativo. El módulo es estrategias metodológicas para procesos pedagógicos en la modalidad presencial. Vamos a hablar de lo que es la modalidad presencial. La unidad temática es análisis de estrategias metodológicas para procesos pedagógicos desde el modelo de educación sociocomunitario productivo. Las estrategias metodológicas desde el modelo de educación sociocomunitaria productiva. Análisis de estrategias. O sea, esto quiere decir, ustedes ya han aplicado estas metodologías, ya todas estas estrategias, ya porque están en lo que es el modelo de educación sociocomunitaria productiva, ¿ya? Entonces, vamos a hacer solamente un breve análisis, ¿ya? Tenemos ahí el análisis estructural, que quiere decir explorar y verificar de forma visual las estructuras de cómo es el funcionamiento del objeto de estudio. Entonces, cuando hacemos un análisis estructural, estamos hablando de cómo está estructurado ya aquello que es el objeto de estudio, de acuerdo a las áreas que ustedes desarrollan sus actividades. Otro es análisis formal. Esto es explorar y observar la forma para comprender las características y las causas de un objeto de estudio, las formas y las características, las particularidades que tiene ya el objeto de estudio. Otro es análisis exhaustivo, explorar y observar detalladamente cada componente de un objeto de estudio sin que pueda nada sin analizarse, sin que quede, ¿no? O sea, un análisis más exhaustivo. Esto más que todo es en los que son las ciencias exactas, podríamos decir, ¿no? La física, la química, las matemáticas. Entonces, ahí nosotros podemos hacer este tipo de análisis. Otro análisis es análisis teórico. Esto se radica en explorar y observar la lógica, ¿no? Las características y la aplicación de teorías o conceptos. Ya esto más que todo en las ciencias sociales, en las ciencias naturales, en el área de lo que es el lenguaje, en ahí es donde se aplica más que todo este tipo de análisis.
Análisis experimental radica en explorar y observar un experimento, ¿no? Igual en esto podemos hablar de lo que son los experimentos que se hacen en el área de química y en otras áreas más, ¿no? Donde se requiere, digamos, este tipo de análisis. Otro análisis que tenemos, análisis cuantitativo, radica en explorar y observar un objeto de estudio teniendo en cuenta las variables relacionadas con las cantidades, ¿ya? Entonces, estamos haciendo un recorrido nada más, ¿ya? Análisis cualitativo, la calidad, ¿no?, del objeto de estudio que nosotros nos habíamos planteado. Entonces, esa es la manera de recordar, la manera de explorar lo que son los análisis de estrategias, ¿no? Más o menos ya tenemos, digamos, cuáles son las estrategias, ya en el marco de lo que es el modelo de educación sociocomunitario productivo. Aquí tenemos metodología e intencionalidad. O sea, cuando hablamos de las estrategias y metodologías, ya, entonces, ¿cuál es la intencionalidad? Nos preguntamos, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a enfocarnos en 3 aspectos fundamentales, ¿ya? Que son los métodos, técnicas, estrategias. Tenemos que saber diferenciar. Esto ya nos interesa demasiado a cada uno de nosotros, ¿ya? Las metodologías, o sea, la metodología, cuando queremos aplicar, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta el método, las técnicas y las estrategias. Entonces, ¿qué son los métodos? ¿Ya? Modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado. ¿Qué queremos decir con eso? O sea, ¿cuáles son los pasos a seguir, ¿no?, para obtener el resultado que nos hemos planteado? Entonces, hace rato, por ejemplo, hemos hecho un sondeo de opiniones. La participación de cada uno de ustedes es fundamental para mí, ya, para poder llegar al propósito, ya, al culminar el módulo 3, ¿ya? Entonces, ese mismo metodología de diagnóstico se tiene que hacer al inicio de cada diplomado y al inicio de cada de módulo. Ahorita conmigo recién estamos empezando, por eso es que hemos hecho algo breve. Sin embargo, si hubiera sido en el módulo 1, entonces toda una sesión sincrónica nos hubiéramos dedicado a eso, a fin ¿de qué? De que nosotros podamos ya planificar ya los pasos ya a seguir para obtener el resultado. ¿Ya? Entonces, el método a eso es lo que nos va a llevar, ¿no? El método siempre nos va a indicar, digamos, cuáles son los pasos del primero, el segundo, de manera ordenada, ¿ya?, para llegar a un resultado o fin que se espera. Otro, las técnicas. Las técnicas son conjunto de destrezas o recursos que se usan en un arte. A ver, destrezas. Yo sé que, por ejemplo, la profesora Denise es de educación física, ¿verdad? Entonces, sabemos que cuáles son las técnicas para el manejo de un balón, digamos, ¿no? Puede ser en fútbol, o si no, puede ser en voleibol, o si no, en básquet, ¿no? O si no, cualquier otro deporte se requiere de destrezas, ¿no? Ya como también, a ver, si alguien es músico, entonces se requiere de destrezas, de recursos, ¿ya?, para que se usan. A eso se llaman las técnicas, ¿no? Es una ciencia, en una ciencia o en una actividad dice, determinada que se adquieren por medio de su práctica y requieren habilidad. Entonces, cuando hablamos de técnicas, estamos hablando de ¿qué? De destrezas, ¿ya?, de recursos y de habilidades. No basta solamente las destrezas, no basta solamente los recursos que podamos tener, sino también se requiere habilidad. Y para lograr todo eso, se requiere de práctica, ¿no? De práctica. Entonces, a todo ese conjunto de herramientas, de instrumentos, se les denomina, se les conoce como técnicas. Estrategias. ¿Qué son las estrategias? Son serie de acciones muy meditadas, dice, ¿no?, encaminadas hacia un fin determinado. Ya sabemos el
método. El método son ya los pasos a seguir, los modos, los medios ordenados para lograr el objetivo, el propósito deseado, ¿verdad? Las técnicas son destrezas, recursos y habilidades. Y las estrategias son acciones. Por ejemplo, mira, si un método que nosotros habíamos ya nos habíamos planteado, entonces si esto ya tiene algunas falencias, entonces las estrategias nos indican en qué momento pueden, ¿no? Que pueden tener dificultades y cómo vamos a asumir esos ciertos problemas que se presentan para dar una posibilidad de solución. Esas son las estrategias, ¿no? Son acciones, o sea, actuaciones, pero muy bien pensadas, muy bien analizadas, muy bien monitoreadas. En un proyecto, por ejemplo, se dicen los factores de riesgo, ¿verdad? O si no, el estudio de factibilidad y la prefactibilidad se habla. Entonces, esos nos dan, ¿no?, a que nosotros podamos generar estrategias de posibilidades de solución. Entonces, las estrategias esos van a ser, ¿no? Entonces, tenemos método, tenemos técnicas, ¿no? Ahí tenemos que aplicar lo que son las estrategias. En las estrategias se requiere incluso de la astucia, ¿ya? La picardía criolla se dice aquí, ¿no? Yo no sé ya cómo dicen, ya sin embargo, se requieren de eso, la astucia, la diligencia, ¿no? Para poder, ¿no?, plantearnos posibilidades de solución a ciertos problemas o dificultades que se nos pueden presentar, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que son las estrategias. Las estrategias también están munidas de lo que son los planes y programas y proyectos, ¿no? Y eso es a lo macro, ¿ya? Sin embargo, siempre es bueno planificar, ¿no? Plantearnos programas y proyectos. Y en ese caso, en este caso nosotros, el manejo del aula, ustedes saben muy bien. Entonces, las estrategias, ¿qué cosas van a hacer? ¿Ya? Vamos a aplicar el método, las técnicas, ya, pero las estrategias nos van a ayudar a dar, ¿no?, ciertos lineamientos, ya, para solucionar conflictos más que todo, ¿no? Las estrategias eso son, ¿no? Y de cómo, de cómo nuestro método no nos pueda fallar, ¿no? Y cómo las técnicas aplicadas ya puedan tener resultados óptimos. Vamos a continuar, sigue con la metodología e intencionalidad. Trabajo por proyectos. O sea, en las metodologías, intencionalidad, ¿ya? En el aula, ustedes saben muy bien qué metodologías, cuáles son las intencionalidades con las que se aplican ciertas actividades, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos una de las estrategias, que son uno de los métodos, diré, no son estrategias, son métodos o metodologías, el trabajo por proyectos. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito cuando nosotros estamos en el aula o cuando estamos haciendo este tipo de sesión sincrónica? ¿Ya? Nuestro propósito es que el estudiante pueda comprender lo que nosotros queremos que pueda comprender. En este caso, ¿ya? Siempre vamos a ponernos nosotros como facilitador, no como alguien que sabe, digamos, sino solamente mostrar, ¿no? Porque la palabra enseñanza es muy amplio para hablar, digamos, de un proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? De enseñar es mucha cosa, digamos, ¿no? Sin embargo, se puede, digamos, ya puede hacer este tipo de trabajos, por ejemplo, cuando se habla de trabajos de proyectos, entonces nos convertimos en un facilitador, ¿ya? Y un facilitador es aquella persona que simplemente guía, ¿no?, hacia un objetivo que se desea, ¿ya? Y que los mismos estudiantes puedan empezar a desarrollar, ¿no? Y ahí es donde nos llama terriblemente la atención cuando se piensa, digamos, en estudiantes más pequeños, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, pareciera que este tipo de metodología ya no
tendría un resultado óptimo con los niños. Sin embargo, si nosotros sabemos plantearnos, sí va a tener, ¿no?, un resultado óptimo. ¿Ya? Entonces, ¿qué se busca con este trabajo de proyectos? Dice, se usa en situación de la vida, dice, tratando de aplicarse a situaciones reales y concretas de su vida y permite que todos se sientan representados. O sea, cuando hablamos de trabajos de proyectos, estamos hablando que puedan identificar cierto problema, ¿no? Por ejemplo, hace rato decían que hay muchos estudiantes que requieren, ¿no?, que necesitan ser motivados. Ya, entonces ahí ya identificamos un problema, ¿verdad? Entonces nosotros ya tendríamos que empezar a plantearnos alternativas de solución ahí, ¿no? Entonces un trabajo de proyecto nos induce hacia eso. Y los chicos de la misma manera, ¿no? Los chicos siempre tienen cierta dificultad, cierto problema. Ellos han identificado. Entonces, si nosotros llevamos a que ellos puedan, ¿no?, puedan plantearse, ¿no?, alternativas de solución, interesante, ¿no? Por más que sea, digamos, a veces descabellado que pueda parecer, pero sin embargo, si nosotros damos interés a eso, entonces ellos, yo creo que van a empezar a apropiarse, digamos, de esa dificultad, de ese problema, entonces van a empoderarse para dar una alternativa de solución. Otra de las metodologías es aprendizaje cooperativo. Esto, mira, si bien nosotros recordamos, esto es algo interesante, ¿no? En las unidades educativas donde nosotros habíamos pasado en sus aulas, esto pareciera que era una actividad demasiado, ¿cómo se podría decir? Que no era tan adecuado en su momento, pero sin embargo, esto ha tenido resultados más interesantes en todos los ámbitos de lo que se refiere al proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿ya? Por ejemplo, alguna vez yo me había planteado exámenes grupales, ¿ya?, donde se planteaban 4 preguntas para 4 personas. Ya, entonces, aquí empezaban a debatir, ¿no? O sea, el momento de la evaluación tenía que ser aún todavía el momento de enseñanza y aprendizaje. Entonces, cuando se planteaba, digamos, 4 preguntas para 4 personas, ya empezaban a debatir. Y el resultado es impresionante. El resultado, cada cual respondía de acuerdo a lo que ellos habían entendido. Y a veces tendemos a decir de que, mira, imagínate una evaluación, o sea, un examen de 4 personas, todos responderían, o sea, una respuesta en común. Pero si nosotros sabemos, sabemos motivarlos a ellos, van a responder de diferente manera los 4. Entonces, generar ese espacio de debate es impresionante. Entonces, el aprendizaje cooperativo más o menos va direccionado a eso, ¿no? Además de que cada uno, dice, ¿no?, de los integrantes del grupo desempeña una función diferente, ahí está, ¿no?, lo que muchas veces enriquece el trabajo. O sea, mira, de una sola pregunta que respondan 4 diferentes respuestas es un gran avance, ¿no? Allí no solamente nos estamos convirtiendo en aquellos que simplemente informan, sino forman, ¿no? El proceso de enseñanza y aprendizaje no tiene que ser de carácter informativo, o sino de carácter de transmisión de conocimientos, sino tiene que ser de carácter formativo, ¿ya? La información, lamentablemente, el sistema universitario, ¿ya?, en la actualidad es de carácter informativo, o sea, que de transmisión, meros transmisión de conocimientos. ¿Ya cómo es eso, no? O sea, por eso es que algunos decían, no, ustedes repiten lo que el docente había repetido, eso no aporta en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes, sino que eso ya ¿cómo se podría? Enclaustra, ¿no?, la capacidad de poder crear, la capacidad de formar un criterio propio en los estudiantes. Entonces, esta metodología de aprendizaje cooperativo
¿no? Es muy interesante, ¿ya? Y aparte de lo que no solamente se forman en el área de lo que es el conocimiento, sino también ya en el área de lo que son los valores, ¿no? La cooperación mutua, ¿no? Lo que es el aprendizaje cooperativo, ¿verdad? Entonces, esa es una metodología que nos va a ayudar en gran manera a de cómo nuestros estudiantes puedan socializar, ¿no? También la cooperación mutua siempre es muy bueno. Otra metodología es tutoría entre iguales. Ya tiene la ventaja de poder generar una variedad de referencias sobre actitudes y comportamientos de los niños. Al mismo tiempo permite la organización de grupo generando empatía, solidaridad y ayuda en el aula. Tutoría entre iguales. ¿Qué quiere decir? Entre estudiantes, ¿ya? Es muy adecuado, es muy pertinente que los estudiantes puedan tener una cooperación mutua, ¿ya? La cooperación mutua va a ayudar en gran manera que estos niños ya puedan formarse en valores, por ejemplo, la empatía, aspecto, ¿ya? Una virtud que realmente ya está en decadencia, ¿no? Entonces, esta tutoría entre iguales nos puede ayudar en gran manera. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Por ejemplo, mira, la cooperación mutua, ¿no? Siempre en el aula tenemos a alguien que que tiene más conocimiento en cierto aspecto, no en todos, en cierto aspecto que el otro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eso es lo que ocurre a veces con los niños. Por ejemplo, hay niños que no captan fácilmente lo que no son las matemáticas y los demás niños sí. Entonces, ahí se puede hacer se puede implementar este tipo de metodologías a fin de que estos puedan tener un acercamiento, ¿no? Y puedan mejorar, digamos, las relaciones entre ellos y así también con lo que se pretende hacer. Ya, en aspecto, por ejemplo, porque hoy en día nuestra sociedad no solamente nos criticamos y nos criticamos porque no existe la empatía. Ya muchos de los niños, por ejemplo, hay algunos ciertos niños que no dan muy bien al fútbol, por ejemplo, ¿no? Pero en vez de que alguien que sí la sabe ya pueda cooperar en enseñar, no, aprende a despreciar, a menospreciar, a discriminar, ¿no? Entonces, si nosotros aplicamos este tipo de metodologías, obviamente que estamos aportando en gran manera a lo que son las, los valores, no más que todo lo que es la empatía. Otra metodología, aprendizaje dialógico. Eso es fundamental. Ya hoy en día, mira, muchos chicos ya no expresan lo que sienten o lo que les ocurre, los problemas que tienen, las problemáticas que se enfrentan, ¿no? Por muchos factores. En el hogar, a veces, siempre es bueno que nosotros podamos ya tener esa capacidad, ¿no? El educador tiene que tener esa capacidad de poder, ¿no?, hacer un diagnóstico del contexto y la realidad del estudiante. Porque si nosotros no conocemos a nuestros estudiantes, difícilmente que podamos ya comprender su situación, su accionar. Entonces, el trabajo es tremendo para nosotros, ¿verdad? Lamentablemente, ese es otro de los problemáticas que hay que enfrentar también, hay que plantearse alternativas de solución en esto. Lamentablemente, en el sistema educativo en el que estamos en nuestro país, ya más horas, ¿no?, están tardando, ustedes saben muy bien eso, ya en aspectos administrativos que precisamente y específicamente lo que son los aspectos pedagógicos. Ya, entonces, eso, no, o sea, eso demanda, ¿no?, tiempo,
sea, los aspectos administrativos prácticamente nos están consumiendo tremendo, ¿no? En vez de que ese tiempo podamos, ¿no?, aplicarlo en poder hacer un diagnóstico en nuestros estudiantes, exactamente que el maestro pueda dedicarse al 100% en aspectos pedagógicos. Mira, ese es un problema gigantesco que tenemos en nuestro país. ¿Producto de qué? Ustedes ya lo saben, ¿verdad? El producto, hay muchas cosas de por medio, ¿no? Las causas y las causalidades para eso. ¿Ya? Pues, muchos justificarían, ya, pero personalmente no concuerdo con eso, que se pueda perder horas, incluso días, en aspectos administrativos que en aspectos pedagógicos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, cuando nos planteamos en el aprendizaje dialógico, ya eso nos va a ayudar en gran manera a que nosotros podamos determinar, ¿no?, cuál es su situación, del contexto en el que se encuentra el estudiante o la estudiante, ya, su realidad, ¿no? Entonces, aquí las interacciones entre estudiantes, ¿no?, el aprendizaje dialógico también nos va a ayudar en eso. En el aprendizaje dialógico prácticamente es una cooperación mutua, como hace rato decíamos en otra metodología de los pares, ¿verdad? Entonces, esto ya incluso también va a generar debate en ciertos aspectos. Entonces, esto nos va a ayudar en gran manera, ¿ya? Entonces, cuando se habla, digamos, de los debates tendríamos que generar, por ejemplo, espacios donde los estudiantes puedan hacer conocer sus puntos de vista, y eso nos va a ayudar ¿a qué? A que el estudiante pueda tener criterio propio. No hemos trabajado en ese ámbito en nuestro sistema educativo, porque los debates no se generan ni siquiera en lo que es el sistema universitario, ¿ya? Porque siempre se cree, hemos hecho que se crea que el docente tiene la razón. Aún todavía estamos. Hace rato decía el profesor Juan Carlos, seguimos de manera tradicional, ¿no? Entonces, ya hay que poner en práctica todo esto. Entonces, ¿cuándo se va a generar un debate? Es sencillo, por ejemplo, ¿no? Alguien podría decir que 2 más 2 no es 4, ¿no? O sea, entonces, ¿cuál es su punto, no? ¿Cuál es su argumento? Entonces, escuchar su argumento. Entonces, puede ser descabellado, ¿verdad? Desde la óptica de las matemáticas es descabellado prácticamente. Pero tendríamos que ver, digamos, cuál es su punto para decir eso. O si no, cuestionar la historia oficial. No, el que un estudiante pueda cuestionar el sistema no quiere decir que es indisciplinado. Ya, y hasta eso hemos llegado, ¿verdad? Entonces, la educación tradicional va a catalogar a un estudiante que cuestiona el sistema como un indisciplinado, ¿ya? Sin embargo, no lo es. Sin embargo, no lo es. ¿No? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que generar espacios de debate, ¿no? Entonces, incluso se pueden conformar bandos. Por ejemplo, teorías como el evolucionismo, el creacionismo. El docente, nosotros, tenemos que despojarnos, primero para eso, tenemos que despojarnos de nuestros prejuicios, de nuestros credos, de nuestras afinidades políticas, ¿no? Porque a veces, si llevamos eso al aula, definitivamente no vamos a poder generar un debate sano y saludable que pueda ganarse, que pueda valer la pena, ¿no? Porque vamos a inducir a nuestros estudiantes, y eso es lo que hay que evitar, no inducirlo. Por ejemplo, hace rato decíamos, ¿no?, la teoría del evolucionismo y el creacionismo sería un interesante debate en ciencias sociales, ¿no ve? De los chicos, a ver qué opinan. Otro de los debates podría ser, mira, a ver, acerca de nuestra sociedad, un análisis de nuestra sociedad. En orientación vocacional es impresionante.
Ustedes quizás ya han palpado esto, ¿no? Hoy en día nuestros jóvenes ya no aspiran a ser profesionales. Es triste escuchar a los jóvenes cuando quieren ser dirigentes, ¿no? Dirigentes campesinos, quieren ser dirigentes de zonas en las ciudades, ¿no? Y así como la respuesta que le dieron a la famosa señora María Galindo, ¿no? Una muchacha dice, yo quiero ser narco, y sí, sin pelos en la lengua, ¿no? A veces parece chiste, pero no lo es, no lo es. Entonces sería interesante que los chicos puedan empezar a debatir, a ver, ¿usted por qué quiere ser abogado? ¿Y usted por qué quiere ser ingeniero civil, no? Y el otro, ¿por qué usted quiere ser dirigente, por ejemplo? ¿No? Entonces, si nosotros nos despojamos de nuestros prejuicios, de nuestras inclinaciones partidarias, ¿no? De nuestras creencias, de nuestras ideologías, ¿no? Va a tener un resultado impresionante de lo que es de lo que son los debates, ¿no? A ver, vamos a continuar. Tenemos aquí juegos y gamificación. Eso más que todo, ¿no? Esto se aplicó, los juegos lúdicos, con los infantes, ¿no? O sea, con los preescolar. Pero estamos haciendo bien, ¿no? ¿Acaso no se puede aplicar también esto con secundaria? Es la pregunta, ¿verdad? Entonces nosotros ya empezamos a analizar, a ver, ¿qué tipo de juegos, qué tipo puedo aplicar en secundaria, por ejemplo, ¿no? En inicial y en primaria, bueno, tiene buenos resultados y los profesores saben muy bien eso, ¿no? Tiene buenos resultados. Pero ¿qué pasaría con secundaria? ¿Qué pasaría con los estudiantes de educación superior? ¿Tendría algún resultado? ¿No? Entonces, empezar a evaluar, empezar a analizar de acuerdo al contexto, y los juegos también tienen que ser de acuerdo al contexto. Porque si ustedes trabajan, digamos, en áreas rurales, primero, lo primero que hay que hacer es conocer los códigos culturales de cierta comunidad. Eso nos va a ayudar en gran manera, ¿no? Porque los códigos culturales de una comunidad a la otra difieren, no son los mismos. De la ciudad, de la misma manera. Yo vivo en la ciudad del Alto, ¿ya? Los códigos culturales, incluso de las zonas, difieren. Los códigos culturales de la ciudad del Alto, ya, por ejemplo, con lo que es la zona sur de la ciudad del Alto, con la ciudad satélite, con lo que es Villa Adela y Río Seco, difieren los códigos culturales de la región donde es el distrito 7 y 14 difieren, ¿ya? Los códigos culturales en sí de lo que es la ciudad del Alto y la ciudad de La Paz difieren, ¿no? La periferia de la ciudad de La Paz difiere con los códigos culturales de lo que es la zona central y la zona sur. Entonces, tenemos que ser capaces de poder identificar esos códigos culturales, ¿no? De acuerdo a eso podemos plantearnos ciertos juegos, ¿no? Porque si aplicamos cierto juego en un determinado lugar donde no es adecuado, entonces no va a tener resultado. Entonces ahí tenemos que ser más observadores, ¿no? Tenemos que, sí o sí, estamos llamados a ser científicos, ¿no? Entonces de eso se trata de lo que son también las ciencias de la educación, ¿no? Otro que tenemos, grupos interactivos. A través de ellas se fomenta el aprendizaje cooperativo, dice, ¿no? Del mismo modo que pueden profundizar y descubrir cuál es el proceso interno de aprendizaje por parte de los estudiantes, de los compañeros y de la familia. La interactividad, ¿no? Habían ciertos programas de algunos ONGs de intercambio, ya, de roles, ¿no? Más que todo de familias que se hacían. Son experiencias muy interesantes cuando se hacía eso, pero es un tema que no funciona, como hace rato les decía, en nuestro país, y no va a funcionar. A ver, imagínense nomás a ustedes que venga, ¿no? Que sustituya a tu hijo, ¿no? Otra persona,
por un día, digamos, o por los días es rarísimo para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros códigos culturales, ¿no? El concepto de familia que tenemos es muy diferente. Sin embargo, se hace ese tipo de actividades, ¿no? En otros países como Estados Unidos, donde no tienen problemas, ¿no? En Europa, ¿no? También hace cierto tiempo yo trabajé en una ONG, entonces hicimos, ¿no? Un intercambio de estudiantes bolivianos con los norteamericanos. Imagínense, el resultado es catastrófico, ¿ya? Obviamente que ellos sacan beneficio de nosotros, pero nosotros casi nada. Entonces, ahí hay que ver también. Pero sin embargo, aquí, cuando nos dice grupos interactivos, se refiere que hay que formar grupos, ya, como hace rato decíamos, de debate, ya, grupos que se puedan cooperar entre ellos, ¿no es cierto? Por eso es que se hace los trabajos grupales, ¿verdad? ¿No? Los trabajos grupales prácticamente responden a eso. Ya, pero generalmente los trabajos grupales, ¿cómo lo hacemos? Eso es la mala aplicación de la metodología. ¿Cómo lo hacemos los trabajos grupales? Decimos, mira, estudiantes formen grupos de a 5, ya. Para la próxima semana me traen el resultado de un ensayo, está. ¿Cómo lo hacen los estudiantes? Muy bien conocido ustedes, ¿no? Incluso nosotros mismos hemos incurrido en eso. Forman grupos de 5 personas. ¿Cuántos trabajan? Una sola persona. Y el resto, ya yo pago la imprenta, yo pago las hojas, yo dibujo la carátula. Así estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, ¿cómo deberíamos hacer grupos interactivos? Presenciales, ¿no? Ya, que formen un grupo, trabajen ahí, ¿no? Aquí este grupo también que está trabajando ahí. Entonces, así vamos a tener resultados concretos de lo que se espera. Pero si nosotros vamos a decir trabajen, no va a tener resultado, ¿no? Pero en nosotros sí tiene que tener resultados. Luego hablamos de nosotros también. Aprendizaje vivencial. Para encontrar sentido al aprendizaje, sentir que pueden aplicarlo. El aprendizaje vivencial, más que todo, nace de las necesidades o problemáticas que afrontan. ¿No? Los chicos hoy en día se preguntan, ¿para qué me va a servir cierta materia? ¿No? Entonces, ya empezar a aplicar, ¿no? Eso. Yo tengo un niño de 9 años que se pregunta, ¿no? ¿Para qué me va a servir las matemáticas? Y yo tengo que resolver, ¿no? El problema que se ha generado en el aula, en la escuela, ¿no? Cosa que debería darse solución en el aula y en la escuela. No, pero imagínense si yo no tuviera tiempo para él, entonces no podría darle esa posibilidad de solución. Y a veces, como hace rato decíamos, ¿no? De la educación vocacional que habíamos hablado, de la orientación vocacional. El padre tiene expectativas impresionantes de sus hijos. El padre siempre va a decir, no quiero que mis hijos sean como yo. Esa es la premisa, ese es el principio que se maneja. Las señoras, con qué cariño le dan a sus hijos, ¿no? Su recreíto, ahí está su lonchera. Cosas así, ¿no? Presentes ahí. Pero los hijos tienen otras perspectivas, otras ideas. Entonces, ¿qué tal si nosotros le damos sentido a eso? Sentido a lo que está aprendiendo. Entonces, a eso se refiere lo que es aprendizaje vivencial. Por último, tenemos aprendizaje de servicio. Aprendizaje de servicio. ¿Qué? O sea, mira, aunque no queramos, los jóvenes quieren sentirse útil en la sociedad. Los niños quieren sentirse útil en la sociedad. ¿Cómo lo hacemos eso? La prestación de servicio. Yo sé que esta metodología demanda mucho tiempo. Y sin embargo,
es necesario en nuestro contexto. Los muchachos, las muchachas quieren un reconocimiento de la sociedad. Entonces, ahí es donde nosotros entramos para que, ¿no? ¿Cómo pueden ellos ser reconocidos? Entonces, ahí entra lo que es el servicio. Si ellos prestan servicio, al año va a ser el censo, ¿verdad? Entonces, habría que trabajar en eso con los muchachos de secundaria, ¿no? A fin de que ellos puedan, ¿no? gestionar, ¿no? A que el Estado pueda reconocer mínimamente con un certificado, por lo menos, ¿verdad? Para que ellos puedan prestar servicios. Yo sé que no sé quiénes se van a ocupar de lo que es el censo, sin embargo, siempre es a veces son los profesores que están, ¿no? Entonces ahí, uno, por ejemplo, durante lo que es la pandemia, muchos de los estudiantes han cooperado, ¿no? En lo que son las vacunas, ¿no? En las campañas de vacunas, la concientización a la población para que se puedan vacunar, ¿no? Para brindarles información, ¿ya? En derechos, por ejemplo. Hoy en día, ¿por qué existen en las unidades educativas, ¿no? Hay discriminación, hay violencia, hay bullying, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque no se les ha metido en la mente de los padres de los chicos de que no tienes responsabilidad penal los jóvenes, pero no es así. A los 14 años ya tienes responsabilidad penal. ¿Quién les va a informar eso? No, quizás con la ayuda de nosotros, por ejemplo, de los profesores, de los docentes, ya elevar una solicitud a la Defensoría del Pueblo, ya con experiencia les digo esto, ¿no? Ellos están prestos para poder proporcionar cualquier tipo de materiales y darles unas charlas, ¿no? De media hora es suficiente. Y que ellos mismos, los chicos mismos, puedan salir quizás, ¿no? A la comunidad, ¿no? A informar a los demás, que presten servicio. Entonces, eso les va a ayudar en gran manera. Mira, uno desenvolverse frente a otras personas, ¿no? Ya sentirse útil, ¿no? De cooperación, ¿no? Hacia los demás. Entonces, son algunas estrategias, metodologías que se puedan aplicar durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, hasta ahí, a ver, mis estimados, si hay algún comentario, estamos prestos para escuchar. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, adelante. Licenciado, la clase es muy interesante, la verdad, me ha gustado, ¿no? Entonces, dice, acá nosotros como docentes, ¿no? También tenemos ciertas fallas. Por ejemplo, uno acá más está aquí atravesando es, eh, ya no es en el ámbito educativo, ¿no? No se le puede decir así porque esto no sucede en la escuela. Entonces, eso sucede en la casa de los padres de familia, en la cual existe la sobreprotección de padres de familia, en la cual los mismos estudiantes, ¿no? Yo trabajo con niños de 9 años, entonces dice, no le hagas caso a tu profe, o sea, mi mamá no me no, o sea, su mamá en parte le da igual si hace la tarea o no, no hay ese apoyo de seguimiento, ¿no? En la cual también yo hice las reuniones, se le ha explicado la valoración, cómo se va a valorar, qué se va a calificar, todo eso, ¿no? Entonces, acá, en trabajo comunitario de los papás, todo eso, pero pocos del 100%, unos 60, digamos, han entendido, pero otros 40 no, entonces no sé, tal vez usted, licenciado, nos podría ayudar, o necesito, ¿no? Tal vez usted también ya tiene una experiencia muy larga, yo también recién me he iniciado, ¿no? Por ese lado, licenciado, eso sería.
Ajá, estamos hablando prácticamente de lo que es el interés, del desinterés de los padres, ¿verdad? Y eso a veces es algo preocupante, no solamente en donde están, sino también hasta incluso en las ciudades, ¿no? Y hay incluso, mira, yo personalmente me había eh, encontrado con una de las situaciones donde se decía que las mujercitas no debían estudiar. Mira, imagínense, hay hasta ese extremo. Sin embargo, ya, ¿cómo podremos nosotros? Mira, ahí es donde nuestro trabajo se complica aún más, ¿no? Siempre es necesario, digamos, tener algunas charlas con los padres de familia y conocer, ¿no?, su situación, conocer su contexto, su realidad. Ya, y ahora, obligarnos a ellos es complicado, ¿no? Nosotros no podemos decir, mira, tienes que enviar a tu hijo, sino que, mira, encontrar de alguna manera, ya, cuáles serían sus motivaciones para que él pueda apoyar a sus hijos, ¿no? Lamentablemente en el área rural nos encontramos con ese tipo de situaciones. Mira, sin embargo, hay que analizarlo, ¿no? Yo, por ejemplo, desde aquí no puedo decir, mira, esto es lo que puedes hacer. ¿Por qué? Porque no conozco el contexto, no conozco la realidad. Entonces, para que yo pueda determinar o identificar a cierta problemática, tengo que conocer el contexto, la realidad, ¿no? Entonces, no hay una fórmula mágica, no hay una fórmula ya donde podamos decir, mira, esto es lo que se puede hacer. Sin embargo, mira, el diagnóstico es fundamental, ¿no? El diagnóstico te va a dar, ¿no?, los resultados y te va a incidir a que tú puedas crear, ¿no?, espacios de debate, ¿no?, aplicar los métodos, ¿no?, las técnicas y las estrategias para poder dar una posibilidad de solución a ese problema que estás identificando, ¿no? Entonces, siempre es bueno, ¿ya? Siempre es bueno, eso vamos a repetir constantemente, ¿ya? Analizar el contexto, la situación en que se encuentran las familias. En un contexto donde el estudio, por ejemplo, como hace rato decíamos, donde los padres están metidos en lo que son digamos, la dirigencia, digamos, ¿no? La política, es que la politiquería, ¿no? Entonces los hijos, definitivamente la perspectiva va a ser diferente. Pero si los hijos están en un ámbito donde es la agricultura, por ejemplo, ya los hijos es diferente. Los papás de los agricultores, ¿qué es lo que van a necesitar de sus hijos? Que puedan tener capacidades de solucionar a los problemas que ellos están enfrentando. Y no muchos padres dicen, no, mi hijo quiero que sea ingeniero agrónomo, pero el hijo, no, ese es diferente, ¿no? Entonces es bueno analizar el contexto, la realidad, la situación, ¿no? Solamente eso nos va a poder direccionar, digamos, cuáles son las metodologías y las estrategias que vamos a tomar al respecto. ¿Alguien más? Licen, si me permite. Sí, adelante. Gracias, Licen, por todas las orientaciones que nos ha dado en esta clase. Me parece muy interesante. Por ejemplo, yo quisiera enfocar ese problema que anteriormente dijo el colega con relación, digamos, a motivar a los padres, ¿no? A que, digamos, sean un poquito más responsables, participen en las actividades de la escuela o se involucren en el aprendizaje de los niños o en la educación de los niños, ¿no? Yo, por ejemplo, en el contexto acá en Pando, he observado lo contrario. En este caso, no es que los padres, digamos, se sienten motivados a participar, sino que a veces el docente mismo hace que haya esa ausencia, debido a veces al trato despótico que tienen también con los mismos padres de familia. Es decir, cuando un padre de familia asiste, bueno, a veces en el campo los padres son un poco tímidos, ¿no? Entonces van con esa humildad, pero a veces el trato que reciben de parte de algunos
colegas, eso también puede causar un motivo de ausencia de los padres, ¿no? Entonces, había que ver la problemática de dos aristas, porque en su mayoría los maestros dicen, bueno, yo he hecho todo lo posible para que los papás asistan, pero no vienen. Y a veces, preguntando a los padres, haciendo, como usted dice, un diagnóstico, una reflexión sincera, hay muchas razones que los padres pueden expresar del por qué no asisten a las reuniones de la maestra, ¿no? Entonces, a veces eso puede ocurrir, Liz. Solamente como argumento, Liz. Muchas gracias. Y mira, en todo eso, lo que hemos hablado de las metodologías y las estrategias, ¿no? Siempre es bueno primero nosotros, ya, nosotros como docentes. Ojo, tenemos que, como ya les había dicho, tenemos que despojarnos de nuestros prejuicios, ya, de nuestras inclinaciones ideológicas, partidarias, ya, incluso de nuestras creencias, ya. Y adentrarnos donde están ahí. Nosotros tenemos que estar en medio de ellos, no como aquel que tiene el máximo conocimiento, sino aquel que guía simplemente, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a poder desarrollar con efectividad lo que son, con efectividad el trabajo que tenemos que realizar, ¿no? Muchas gracias por la participación. Yo creo que ya estamos casi unos pocos minutos que nos quedan. Sin embargo, quiero que puntualizar algunas cosas durante el módulo, cómo vamos a trabajar, ¿ya? Las clases sincrónicas, ¿no? Vamos a realizar los días sábados, ¿ya? Espero que ninguno de ustedes tengan dificultades al respecto, ¿ya? Sin embargo, se está grabando y se va a grabar todas las sesiones sincrónicas a fin de que ustedes puedan volver a verlos, ¿ya? Ahora, con respecto a las actividades, ya a media semana, a mucho tardar, hasta cada miércoles, ya van a estar las orientaciones, así un video grabado, ya, donde les voy a explicar a detalle cuál es el objetivo que se espera en cada una de las actividades, ¿ya? Ahora, tengo entendido en que cada semana, ¿ya? En cada unidad temática vamos a tener foros, ¿ya? Foros, eso quiero anticiparme. En los foros me van a hacer de la siguiente manera, eso quiero anticipar, ¿ya? Van a opinar, ¿no? Van a postular sus opiniones en el foro, ¿ya? De acuerdo a las consignas que se les va a plantear, ¿ya? Entonces, ustedes, ¿ya? Van a analizar otro postulado de sus colegas, ¿ya? Entonces van a argumentar a una de esos postulados, van a argumentar uno en favor y en otro postulado en contra, ¿ya? Ahora, a ustedes de la misma manera en el foro ya les van a hacer argumentos en contra y a favor. Y ustedes van a tener que responder ahí, ¿ya? Los postulados no se compliquen mucho, ¿ya? Los postulados hagan algo concreto, ¿ya? Y muy bien estructurado las ideas, a fin de que aquel que lee entonces tenga motivaciones para hacer un argumento ya sea a favor o en contra, ¿no? Entonces ustedes también estén capacitados para poder responder a eso, ¿no? Entonces eso va a ser en lo que son los foros. Ya las demás actividades, ya a mucho tardar, hasta el día miércoles, ya van a estar en las orientaciones, ya un video grabado donde les voy a explicar cómo tienen que hacer cada una de las actividades. Eso. Y ahora, cualquier consulta al respecto de lo que son las actividades, ya estoy los 24 horas, ya para responderlos en sus actividades. Porque teniendo en cuenta de que ustedes trabajan, ya todos trabajamos, ya sin embargo nos vamos a dar esa posibilidad para que yo pueda estar al tanto a sus consultas, ¿ya? Está bien, en eso quedamos, mis estimados, y ha sido un placer iniciar este módulo con ustedes y espero poder terminar también con esas expectativas que hemos tenido, ya que sean satisfechas a cada uno de ustedes. Muchas gracias, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Licenciado,
Sí, adelante, adelante. Una preguntita, dice, en la plataforma, dice, aún no hay de este curso, no está habilitado, es que es el otro donde dice el Linian, yo creo que es ese de otro de usted. Yo Sí. tengo 2 diplomadas, ¿no? Entonces, de usted dice no hay todavía Sí. plataforma. Sí, lamentablemente, mira, hace rato cuando ya estamos a punto de iniciar lo que son nuestras sesiones sincrónicas, recién me han habilitado, entonces, mira, nosotros más bien que nos estamos adelantando, yo no les quiero perjudicar a nadie, entonces dentro de una hora máximo ya va a estar todo habilitado en la plataforma, ¿ya? Ya, Lice, está bien. Listo. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Lice.